Hola jóvenes, bienvenidos y bienvenidas a una clase más de español. Les saluda la profesora Wendy Pérez. Espero que estén muy bien, tomando las medidas de bioseguridad para cuidar de su salud y la de su familia. En esta ocasión les hablaré del artículo, uso correcto e importancia. Les invito a que estén muy atentos y atentas y con toda la disponibilidad para seguir aprendiendo desde casa. Antes de conocer la definición de artículo, leamos un pequeño fragmento de Abigail Guerrero. La revelación. Durante días se había contemplado en el espejo a contraluz de la vela. Por un instante se sintió tan confuso ante aquella revelación proyectada en el espacio dimensional del ébano. Allí había conocido a su madre y a sus hermanos, con quienes compartía antiguos valores y sueños. Con su hermana Cometa se intercambiaban bujías al atardecer. Con su hermanito Asteroide se prestaban apuntes de clase para mejorar el vuelo, mientras que su madre, el fulgor más hermoso de aquel espacio, lo invitaba a quedarse, y antes de que la luz de la vela se apagara, se quitó los estambres, los faroles y toda la colección de bujías que terminaron por dañarle la espalda. Bien, en este pequeño fragmento encontramos una serie de palabras resaltadas que están en color rojo. ¿Qué sucede? Que más adelante vamos a ir conociendo la importancia que tiene la clasificación de estas palabras. Voy a darle lectura nuevamente al fragmento sin mencionarlas. Durante días se había contemplado en espejo a contraluz de vela. Por un instante se sintió tan confuso ante aquella revelación proyectada en espacio dimensional ébano. Allí había conocido a su madre y a sus hermanos, con quienes compartía antiguos valores y sueños. Con su hermana Cometa se intercambiaban bujías atardecer. Con su hermanito Asteroide se prestaban apuntes de clase para mejorar vuelo, mientras que su madre, fulgor más hermoso de aquel espacio, invitaba a quedarse y antes de que luz de vela se apagara, se quitó estambres, faroles y toda colección de bujías que terminaron por dañarle espalda. Bien, una vez dándole lectura al fragmento, realicemos la siguiente actividad. ¿A qué hace referencia el fragmento? Lea el fragmento sin pronunciar las palabras resaltadas y comente si son necesarias en el texto. Yo ya lo hice, entonces usted comente si son necesarias o no. Número 3. ¿Qué clase de palabras son las resaltadas en el texto? El artículo, uso correcto e importancia. Definamos qué es artículo. El artículo es una palabra inacentuada que carece de significado propio, es decir, por sí solo no significa nada. Anuncia la presencia de un nombre o sustantivo. Recuerda que el sustantivo nos ayuda a designar o nombrar una persona, un objeto o lugar, etc. Siempre forma parte de un sintagma, conjunto de palabras que conforman un enunciado. Cuando se coloca delante del nombre o sustantivo, aparecen en concordancia con el mismo género y el mismo número que el sustantivo al que presenta. Recuerda que si hablamos del mismo género, nos referimos a masculino, femenino. Cuando hablamos del mismo número, nos referimos a singular, plural. Hablemos de los artículos determinados o definidos. Es el que se coloca delante de un nombre o sustantivo que conocemos. Se emplea para delimitar la extensión del sustantivo o del grupo nominal al que acompaña cuando dicha expresión hace referencia a una entidad mencionada por los interlocutores. Los artículos determinados son el, la, en su forma singular, los, las, en su forma
plural. Siempre tenemos que tener presente su concordancia entre género y número. Para el masculino, el, los. Para femenino, las y la. Veamos unos ejemplos donde se está haciendo uso de los artículos determinados o definidos. El niño es muy inteligente para la edad que tiene. Artículo utilizado, él. La señora del vestido verde es muy alta. Artículo utilizado, la. Las niñas están bien preparadas para la presentación. Artículo utilizado, las. Los equipos de fútbol ya están listos para jugar. Artículo utilizado, los. Ahí tenemos entonces que el artículo va delante de lo que es el sustantivo y siempre tener presente que deben ir en concordancia entre género y número. Hablar de género es masculino, femenino. Hablar de número es singular, plural. Veamos el otro artículo. Este es indeterminado o indefinido. Conozcamos su definición. Es el que se antepone a un sustantivo desconocido. Indica que el sustantivo o grupo nominal al que precede aporta una información no conocida por los interlocutores, o sea, por las personas las cuales están hablando. Cuando el determinado nos anuncia el sustantivo que ya se conoce, en el indeterminado nos anuncia un sustantivo que aún no conocemos. Veamos cuáles son esos artículos. Es un, una, de forma singular. Unos, unas, de forma plural. Veamos entonces igual que los anteriores, concordando en género y número. Femenino para una, unas. Y en masculino, un, unos. Y siempre viendo lo que es su número, singular o plural. Algunos ejemplos para el artículo indeterminado o indefinido. Un libro perfecto para regalar. Aquí utilizamos el artículo un. Siguiente, una ardilla trepó por el árbol. Artículo utilizado, una. Siguiente, unos amigos suyos cantarán en la orquesta. Artículo utilizado, unos. Y la última nos dice que unas manzanas se arruinaron. Artículo utilizado, unas. ¿Cuáles son esos artículos que acompañan al sustantivo? Determinados e indeterminados. Los artículos determinados son el, la, los, las. Los artículos indeterminados, un, una, unos, unas. Como nos podemos dar cuenta, los artículos son pequeñas palabritas que por sí solas no significan nada, pero que acompañando al sustantivo pueden darle suficiente información al lector o al oyente. Bien, tenemos otro artículo más que es el artículo lo, un artículo neutro. Dice que solo existe en singular y no puede combinarse con ningún sustantivo, pues en español no existen sustantivos neutros. Como regla básica para saber cuándo usar este artículo lo es. Número 1. Lo nunca acompaña a ningún nombre porque todos los sustantivos en español solo son de género masculino o femenino. O sea, que no van a ser ni femenino ni masculino, ni tampoco va a ser ni singular ni plural. Siempre va a ser lo, no va a variar nunca. Número 2. Podrás encontrar el artículo neutro lo delante de un adjetivo, un adverbio, un sintagma preposicional o de una oración de relativo con que. Veamos los ejemplos: lo bonito, lo antes posible, lo de hoy, lo que te dije. Número 3. Lo puede acompañar a un adjetivo en género masculino o femenino. Lo pequeño, lo pequeña, lo malo, lo mala.
lo bueno, lo buena. Si observamos en este número, solo cambia el adjetivo en su género. En cambio, el artículo lo, él siempre se mantiene, nunca varía. Dentro de los artículos también encontramos las contracciones, que son fenómenos morfológicos que consiste en la fusión de dos o más palabras para formar una sola. En español existen dos, que es la fusión de una preposición más un artículo. Veamos el número 1. Tenemos la preposición de más el artículo el, se fusiona a la palabra del. Tenemos la preposición a más el artículo el, se fusiona a la palabra al. Veámoslo en los siguientes ejemplos. Número 1. ¿Cuál es el auto de el director? Ahí lo decimos de forma incorrecta, pero si venimos y hacemos uso de la palabra en contracción ya fusionada, diremos entonces, ¿cuál es el auto del director? Otro ejemplo. Entregaron los libros a el bibliotecario. ¿Qué sucede ahí? Que lo decimos de forma incorrecta. Hacemos uso de la palabra ya fusionada y diríamos, entregaron los libros al bibliotecario. Aprendimos que el artículo es la palabra que acompaña al sustantivo y siempre va delante de él. Los tenemos determinados, indeterminados. Determinados son el, la, lo, los y las. En indeterminados, un, una, unos y unas. Vemos una serie de ejemplos entonces para los determinados: el tren, la estación, lo bonito, los trenes, las estaciones. En indeterminados, un tren, una estación, no tenemos el neutro, unos trenes, unas estaciones. Siempre tener pendiente en la concordancia de su número singular, plural y de su género femenino, masculino. Y para poner en práctica lo aprendido, desarrollaremos las siguientes actividades. Número 1. Lea el siguiente texto. Identifique los artículos determinados e indeterminados y escríbalos en su cuaderno. Número 2. Escriba el artículo que corresponda a cada palabra. Usted en ese espacio va a escribir el artículo que crea correcto para cada palabra. Por ejemplo, tengo la palabra aves, voy a escribir el artículo las, para que diga las aves. Recuerda que te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.